Me gritó que me fuera, y cuando lo hice, su vida se desplomó. Nunca pensé que las palabras de Paola iban a marcar el final de todo. Mucho menos que yo sería el primero en dar el paso. Pero esa noche, cuando me gritó delante de todos que si no me gustaba cómo me trataba, podía irme, algo dentro de mí se apagó y, al mismo tiempo, algo se encendió. Todo ocurrió el fin de semana pasado, aunque todavía lo siento fresco, como si no hubiera terminado de acomodarse en mi cabeza. A veces pienso que estoy exagerando, sobre todo porque alrededor escucho opiniones tan distintas que me hacen dudar, pero después vuelvo a recordar cada detalle y entiendo por qué reaccioné como lo hice. Paola y yo llevábamos casi 3 años juntos y desde hacía uno convivíamos bajo el mismo techo. Al principio todo era emocionante, lleno de esa energía que uno confunde con estabilidad. Ella siempre fue sociable, intensa, coqueta, y esa chispa, lo admito, me enamoró. Pero conforme pasaron los meses, esa misma chispa empezó a sentirse como un fuego que quemaba siempre del mismo lado, el mío. Era un patrón que se repetía demasiado seguido. Salíamos y Paola se transformaba, era como si yo dejara de existir cuando había otro hombre cerca. Sonrisas exageradas, toques innecesarios, miradas que duran más de lo normal. Y cuando yo decía algo, terminaba siendo el inseguro, el controlador, el que no sabía dejarla ser. Siempre me repetía frases como: así soy yo. Ya sabías cómo era cuando me conociste. O no es mi culpa que seas tan sensible. Y aunque me dolía, terminaba dudando de mí mismo. Me decía que quizás sí estaba exagerando, que mis celos no tenían fundamento. Pero ese sábado fue distinto. Habíamos ido a la fiesta de inauguración de un compañero de trabajo. Yo estaba ilusionado porque casi nunca salgo con colegas y porque Paola llevaba semanas diciendo que necesitábamos hacer algo divertido. Me pareció un buen plan para los dos. Durante la primera hora todo estuvo tranquilo. Pero en cuanto apareció Bruno, un bartender del bar al que Paola iba casi todas las semanas, sentí como el ambiente cambiaba. A ella se le iluminó la cara, y en ese instante yo dejé de estar ahí. En cuestión de segundos entró en su modo de coqueteo, se le acercaba demasiado, le tocaba el brazo cuando hablaba, reía exagerado cada que él decía algo. Se inclinaba hacia él como si el resto del mundo no existiera. Incluso hubo un momento en que literalmente me dio la espalda mientras yo estaba ahí, con 2 bebidas en las manos, buscando dónde ponerme para no estorbar. Me sentí invisible. Peor aún, me sentí tonto. Cuando Bruno se movió para atender a otras personas, aproveché para acercarme a Paola y pedirle que habláramos afuera. Ni siquiera estaba enojado, solo incómodo. Le dije algo así como: oye, me estoy sintiendo raro con lo cariñosa que estás con Bruno. ¿Podrías bajarle un poco? Paola cambió de rostro como si hubiera apretado un interruptor. Pasó de reírse con él como si fueran viejos amigos a mirarme con molestia abierta. ¿En serio vas a empezar con esto aquí? Soltó, en voz alta. Ya había gente volteando, así que intenté calmarla y le dije que saliéramos a hablar afuera. Entonces llegó la frase que todavía escucho clarísima en mi cabeza. ¿Sabes qué, Santiago? Si no te gusta como soy, ahí está la puerta. Nadie te obliga a quedarte. Lo dijo fuerte. Lo dijo sabiendo que la estaban escuchando. Lo dijo con esa seguridad cruel de quien sabe que, pase lo que pase, la otra persona siempre va a quedarse. La miré unos segundos, esperando ver un gesto de duda, arrepentimiento, algo, pero no. Sus ojos solo mostraban reto. Y yo, por primera vez, no me quedé paralizado. Me fui. No dije nada. No hice ninguna escena. Solo me di la vuelta y salí de la fiesta. Volví al apartamento a empacar. No podía dejar de temblar. No por furia, por alivio. Como si finalmente alguien me hubiera dado permiso de dejar de aguantar. De dejar de justificar lo injustificable. Esa noche dormí en la casa de Emiliano, mi mejor amigo. Y aunque la historia todavía estaba lejos de terminar, ese fue el momento exacto en el que la relación dejó de existir. Paola llegó al apartamento alrededor de las 2 de la madrugada. Seguramente esperaba encontrarme dormido, para hablarlo al día siguiente como siempre hacía cuando había algún conflicto. Pero en lugar de eso, me encontró cargando cajas hacia la camioneta de Emiliano. El cambio en su actitud fue inmediato. Pasó de la seguridad con la que me había gritado horas antes a un tono desesperado, casi infantil. Santiago, ya, estaba borracha, no lo dije en serio. Estás exagerando por una tontería. Pero algo dentro de mí ya se había acomodado en un lugar del que no pensaba moverme. Le respondí con calma, casi como si estuviera repitiendo sus propias palabras. Tienes razón. Si no me gusta cómo me tratas, lo mejor es irme.
Ella lloraba, me seguía por todo el apartamento, intentaba abrazarme, pedía que habláramos. Pero yo ya no estaba tratando de salvar nada. Me había cansado de ser el único que lo hacía. Esa noche dormí en el sofá de Emiliano, y desde entonces no volví al apartamento más que para recoger mis cosas. El verdadero problema empezó después. Gente que ni siquiera estuvo en la fiesta comenzó a opinar como si supieran exactamente qué había pasado. Algunos me trataron de dramático, otros, de inmaduro. Incluso mi mamá al principio me dijo que las relaciones requieren compromiso. Pero yo no podía dejar de pensar en lo fácil que Paola estuvo dispuesta a desechar nuestra relación cuando lo único que le pedía era respeto básico. Y más aún, como no mostró ni un segundo de duda antes de decirme que la puerta estaba abierta. A pesar de las críticas, lo que yo sentía era libertad. Por primera vez en meses podía respirar sin tensión en el pecho. La publicación que hice en redes sociales explotó más de lo que imaginé. Yo solo había escrito un texto corto explicando que la relación había terminado y que necesitaba espacio. Entre tantos comentarios, más de la mitad eran mensajes de apoyo. Y gracias a esos mensajes comencé a ver patrones que antes ignoraba. Los días siguientes, Paola empezó a bombardearme con mensajes, audios y llamadas. Cuando no obtuvo respuesta, decidió aparecer directamente en la casa de Emiliano, donde me estaba quedando. Él, que siempre ha sido tranquilo, abrió la puerta con esa calma suya. Pero esa vez no le dio oportunidad de manipular nada. Mira, Paola, le dijo firme. Santiago no está disponible. Y sinceramente, tienes que respetar eso. Ella se quebró en llanto en el umbral, diciendo que estaba destruyendo la relación por nada, que solo había sido una mala noche, que estaba arrepentida. Emiliano la miró como nunca lo había visto hacerlo, serio, sin ceder ni un centímetro. Paola, tú misma le dijiste que se fuera si no le gustaba cómo actuabas. Él solo hizo lo que tú pediste. Eso no es culpa suya. Ella intentó entrar empujando un poco la puerta, pero Emiliano mide casi 2 metros y tiene la fuerza de alguien que juega fútbol americano por hobby. Se plantó firme, como si fuera un muro. Necesito que te hagas a un lado. Esto ya se está poniendo incómodo. Más tarde, cuando me lo contó, remató con una frase que me atravesó. Hermano, ¿qué demonios estuviste tolerando todo este tiempo? Fue ahí cuando realmente caí en cuenta de algo. Paola no estaba sorprendida por perderme. Estaba sorprendida porque mis acciones finalmente tenían consecuencias. Como si me hubiera entrenado tan bien a su dinámica que jamás imaginó que podría marcharme de verdad. Ese pensamiento abrió una puerta que siempre había mantenido cerrada. Empecé a recordar momentos que había normalizado. La Navidad pasada, cuando pasó media cena coqueteando con el novio de mi prima y luego me llamó posesivo por mencionarlo. O aquella vez que descubrí que hablaba casi a diario con su ex. No lo supe porque me lo contara, sino porque dejó el teléfono desbloqueado y entró un mensaje. Cuando pregunté, me acusó de invadir su privacidad. Había sido el mismo ciclo una y otra vez. Ella cruzaba un límite, yo lo mencionaba, ella me hacía sentir culpable, yo terminaba pidiendo perdón. Y así, por años, dejé de decir nada. Pero esta vez fue diferente. Paola cometió un error grave. Pensó que podía usar su frase de si no te gusta, vete como siempre, confiando en que yo retrocedería. Pero yo no retrocedí. Y eso fue lo único que no supo manejar. El martes siguiente regresé al apartamento para recoger más cosas. Creí que estaría trabajando, pero me estaba esperando. Intentó empezar suave. Amor, perdóname, estaba tomada, actué como una idiota. Sabes que eres lo más importante para mí. Cuando vio que no funcionaba, cambió a manipulación emocional, luego a culpa, luego a rabia. Vas a tirar casi 3 años por un error. El Santiago del que me enamoré no era así. Eres increíblemente egoísta. ¿Sabes lo mal que la he pasado? He llorado días enteros. Yo seguía empacando, sin discutir. Y cuando se dio cuenta de que no caería en ninguna de sus tácticas, mostró la cara que siempre se escondía detrás de los así soy yo. Está bien. Actúa como un niño. A ver cuánto te dura el gusto viviendo en un departamentucho de mala muerte solo porque no aguantas que tu novia sea sociable. Esa frase me confirmó todo, no estaba haciendo esto por impulso. Lo estaba haciendo porque finalmente había visto quién era ella conmigo. Al día siguiente de ese encuentro, mi mamá me llamó. Yo esperaba otra conversación intentando que volviera, como lo había hecho al principio. Pero esta vez su tono era distinto, firme, casi tajante. Me contó que Paola había ido a verla llorando, diciendo que yo había desaparecido, que la había dejado sin explicación y que le había roto el corazón. Mi mamá suspiró antes de continuar,
como si hubiera estado guardándose esas palabras durante mucho tiempo. Quiero que me escuches, Santiago. En los 30 años que llevo casada con tu papá, él jamás me ha dicho que me vaya si no me gusta algo. Nunca. Eso no es amor, es crueldad. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Durante años pensé que mi mamá veía en Paola a la nuera perfecta, porque siempre se mostraba encantadora frente a la familia. Pero escucharla decir eso, me dio una validación que no sabía cuánto necesitaba. Me quedé pensando en esa frase mucho tiempo. Nunca había escuchado a mi mamá hablar así. Y entendí que si incluso ella, que siempre intenta ver lo mejor en todos, pudo reconocer la gravedad de lo ocurrido, yo no estaba exagerando. Lo que Paola hizo no fue una simple discusión. Fue una muestra clarísima de crueldad emocional. Mientras tanto, yo seguía quedándome en una suite corporativa que la empresa usa para empleados en viaje. Era un lugar sencillo, sin lujos, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. No tenía que vigilar cada palabra que decía ni calcular mis gestos para evitar reacciones desproporcionadas. Era extraño, pero la tranquilidad me estaba devolviendo hasta la salud. Dormía bien, comía sin ansiedad, no me dolía el estómago todo el tiempo. Era como si mi cuerpo hubiera estado viviendo en alerta constante. Unos días después, Emiliano me envió un mensaje avisándome que Paola lo había estado llamando para preguntarle dónde me estaba quedando. Su respuesta fue impecable. Paola, aunque lo supiera, no te lo diría. Tú misma quemaste ese puente. Con respecto al apartamento, no hubo nada que discutir. Estaba a nombre de ella, y yo no tenía ningún interés en pelear por un espacio al que no quería volver. Solo me llevé mis cosas, cambié mis direcciones en lo necesario y listo. También tomé medidas con el dinero. Teníamos cuentas compartidas, así que me salí de todas. Los servicios, luz, agua, internet, streaming, estaban a mi nombre. Algunos los cancelé, otros los transferí. No lo hice por venganza, lo hice porque ya no era mi responsabilidad. Pero pronto descubrí que Paola dependía mucho más de mí de lo que yo creía. Y lo más inesperado vino después. Una semana más tarde, Paola perdió por completo el control. Como yo no respondía a sus mensajes ni intentos de hablar, decidió exponer todo públicamente. Hizo una publicación larguísima en Facebook diciendo que la había abandonado por una pequeña diferencia, que estaba destrozada y que no podía creer que alguien tan amoroso como yo fuera capaz de ser tan cruel. Decía que estaba deprimida, que yo era frío, que la había castigado sin motivo, se pintaba como una víctima absoluta. Pero lo que no esperaba era que gente que estuvo presente hablara. El primero en comentar fue Andrés, un tipo reservado que rara vez se mete en dramas. Paola, yo estuve ahí. Tú le gritaste a Santiago que si no le gustaba cómo actuabas, podía irse. Medio salón lo escuchó. No sé por qué te sorprende este desenlace. Y remató con algo que la dejó expuesta. Y para estar tan devastada, no parecías muy afectada cuando pasaste 20 minutos coqueteando con Bruno después de que él se fue. Después intervino Marisela, mi jefa, directa como siempre. Todos escuchamos lo que le dijiste. Literalmente lo echaste, ¿qué esperabas que hiciera? Y lo de Bruno, fue incómodo de ver. Pero el verdadero golpe llegó cuando Bruno mismo, el bartender, decidió comentar. No sabía que estudiaba psicología, pero su mensaje lo dejó claro. Hola, Paola. Normalmente no me meto en asuntos personales, pero debo decir algo. He visto este patrón muchas veces trabajando detrás de una barra. La forma en la que actúas cuando tu novio está presente, y cómo actúas cuando no está, no parece sana. Y luego, la estocada final. Cada vez que te oí decir que él era controlador o inseguro, los ejemplos que dabas eran situaciones en las que un hombre simplemente pedía respeto básico. Eso no es control. Eso es tener dignidad. Yo no vi nada en vivo. Fue Emiliano quien me mandó capturas diciendo: Bro, Internet acaba de darle a Paola una dosis de realidad con extra de humildad. Es lo más hermoso que he visto. Paola borró la publicación menos de una hora después, pero ya era tarde. Mucha gente la había leído, compartido y guardado. Y ahí comenzó la parte que más me sorprendió. Personas con las que casi no hablaba me empezaron a mandar mensajes privados. Marcela me dijo: Santiago, quería decirte hace meses que la forma en la que ella te ignoraba en reuniones era dolorosa de ver. Andrés me envió un mensaje larguísimo disculpándose por no haber intervenido antes. Luisa me contó que en la fiesta de Navidad pasada Paola pasó la noche quejándose de mí con cualquiera que quisiera escucharla. Y así, casi sin darme cuenta, entendí algo que me había negado durante años. Paola llevaba tiempo humillándome en público. Solo que yo estaba tan acostumbrado a justificarla que no lo veía. Para rematar,
Como yo había cancelado todo lo que estaba a mi nombre, Paola llevaba 5 días sin internet. Ni siquiera se había dado cuenta de que era yo quien pagaba esas facturas. Hasta Netflix se le quedó congelado. Incluso estuvo 2 días sin electricidad porque no había cambiado el servicio a su nombre. Desesperada, le pidió a Emiliano mi nuevo número con la excusa de que necesitaba resolver cosas prácticas. Él le respondió: si necesitas hablar de facturas, mándale un correo. Pero la próxima vez piensa 2 veces antes de decirle a alguien que se vaya. Esa frase, para mí, fue poesía pura. El correo que me envió Paola llegó un par de días después. Era larguísimo, lleno de reproches y dramatismo. Me acusaba de ser mezquino, de abusar económicamente de ella, de castigarla por haber expresado lo que sentía. Según Paola, yo le estaba arruinando la vida por algo que no tenía tanta importancia. Hubo una parte del correo que todavía recuerdo porque me pareció absurda. Yo solo quería divertirme en una fiesta y ahora intentas destruirme. Este no es el Santiago del que me enamoré. Para ella, humillarme delante de todos, gritarme que me fuera y coquetear descaradamente con otro hombre, era un simple error. Y yo, al no seguir pagando sus cuentas después de haberme echado, era vengativo. No respondí. Me prometí que no volvería a gastar energía tratando de que entendiera algo que no quería ver. Esa era una lección que tendría que aprender sola. La empresa extendió mi estancia en el alojamiento corporativo, lo que me dio tiempo para buscar un lugar propio. Terminé encontrando un departamento pequeño, de una habitación. No tenía nada extraordinario, pero para mí se sentía enorme, libre. Podía respirar sin sentirme vigilado ni culpable por existir. Todavía esperaba que, en algún momento, apareciera la tristeza, la nostalgia, algo. Pero no llegó. Lo que sentía era alivio. Un alivio profundo, casi físico. Como si hubiera pasado 2 años conteniendo la respiración. Con el tiempo, me enteré de más cosas. Resulta que Paola llevaba meses quejándose de mí en el bar donde trabajaba Bruno. Les decía a todos que yo era controlador e inseguro. Lo irónico era que los ejemplos que daba eran situaciones tan básicas como pedirle que no diera su número a desconocidos. Ahí fue cuando entendí por qué el comentario de Bruno en Facebook había sido tan directo. Estaba harto de escuchar su versión torcida todos los fines de semana. Ya habían pasado 3 semanas desde aquella noche en la fiesta cuando firmé el contrato del nuevo departamento. Era pequeño, pero al entrar sentí paz. Una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La última vez que supe de Paola directamente fue 5 días antes de mudarme. Me llamaron desde recepción para avisarme que había una mujer insistiendo en verme, diciendo que era mi novia. Bajé porque no entendía cómo había conseguido la dirección. Ahí estaba ella, deshecha, con los ojos hinchados. Pero no venía sola. A su lado estaba Diana, una compañera del trabajo y amiga en común. Luego supe que Paola la había convencido de que todo había sido un malentendido. Apenas me vio, Paola se lanzó a llorar. Empezó a soltar un discurso lleno de frases ensayadas, que había aprendido mucho, que estaba en terapia, que valoraba nuestra relación y quería reconstruirla. Pero la historia que le había contado a Diana no coincidía con lo que decía frente a mí. Diana frunció el ceño y la interrumpió. Espera. Paola, dijiste que Santiago se puso celoso porque saludaste a alguien en la fiesta. Pero a mí me contaste que él no quería que tuvieras amigos hombres. Entonces, ¿cuál es la verdad? Paola tartamudeó. Es que, es complicado. No, no lo es, insistió Diana, cortante. ¿Era que no quería que tuvieras amigos hombres en general o que se sintió incómodo con algo en específico? ¿Cuál de las dos? Y ahí, queriendo defenderse, Paola cometió su peor error. Él me avergonzó en público. Gritó. Hizo un escándalo sin motivo. Diana abrió los ojos, sorprendida. ¿Un escándalo? Paola, yo estaba ahí. Él te pidió hablar en privado, y tú comenzaste a gritarle delante de todos. Paola se quedó sin palabras. Diana me miró entonces con un gesto que mezclaba incredulidad, tristeza y hasta un poco de rabia. Dios, Santiago, ahora entiendo. Ella realmente te hizo mucho daño. Por un momento, casi sentí lástima por Paola. Pero se me quitó de inmediato cuando volvió a echarme la culpa. Sé que cometí errores, Santiago, pero tú exageraste. Irte así, sin intentar luchar por nosotros. Eso fue cruel. Incluso en su supuesto arrepentimiento, seguía poniéndome en el papel del villano. Diana apretó la mandíbula. ¿En serio lo estás culpando por irse después de que tú le dijiste que se fuera? Paola, ¿qué te pasa? Paola no supo qué responder.
Yo, con toda la calma que no tuve durante años, le dije que lo nuestro había terminado y le pedí que se retirara. Comenzó a subir la voz, haciendo una escena en plena recepción. El guardia ya se acercaba cuando Diana la tomó del brazo, avergonzada. Vámonos ya. Esto es humillante. Me mentiste sobre lo que pasó. La escuché decirlo mientras se la llevaba. Y ese fue el último contacto directo que tuve con Paola. En los días que siguieron, lo único que supe fue por comentarios de amigos y conocidos. Emiliano me contó que ahora publicaba historias en Instagram con mensajes indirectos sobre gente falsa y aprender quién te quiere de verdad. También intentó recuperar amistades, pero muchos se alejaron después de ver sus explosiones públicas. La realidad económica también la golpeó. Sin mi parte del arriendo y sin los gastos que yo cubría, tuvo que regresar a casa de sus padres. Y lo peor, se quejaba de sentirse abandonada económicamente. Mientras tanto, yo recuperé mi salud, mi paz y mi vida. Dormía mejor, comía sin ansiedad, bajé de peso. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando este respiro desde hacía mucho. Mi mamá, Norma, fue un pilar durante todo este proceso. Incluso me confesó que Paola había intentado contactarla para que me convenciera de volver. Su respuesta fue simple. Si mi hijo sintió que debía irse, pregúntate por qué en lugar de pedirle a otros que lo arreglen. Me dijo que llevaba tiempo observando señales que yo no veía. Esa muchacha tiene un carácter cruel, me dijo un día. Y estoy orgullosa de que te defendieras. Hoy ya volví a salir, sin compromisos, sin prisas. Y la diferencia es gigante. Cuando alguien te respeta, todo fluye. No hay que medir cada palabra ni caminar sobre huevos. Hace poco, mientras tomábamos unas cervezas, Emiliano lo resumió de la forma más clara. Hermano, esquivaste una bala. Esa mujer te hubiera destruido. Lo escuché y asentí. Tenía razón. No espero disculpas que nunca vendrán. No necesito validar nada más. Lo pasado quedó atrás. El capítulo con Paola terminó. Y esa puerta, al menos para mí, está cerrada para siempre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.